Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia y sus compañeros. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos una vez más, un viernes más, a la Jutba de la Meca, su programa en el cual queremos trasladarles la espiritualidad de este gran día para la comunidad musulmana y sobre todo en el momento más importante de hoy, que es el momento de la Jutba, del sermón del viernes, y ni más ni menos que desde la mezquita más importante del Islam, que es la mezquita Al-Haram, la mezquita de la Meca. Hoy vamos a tratar un tema que es un tema transversal, muy importante y que deberíamos de repetir de vez en cuando para recordarnos, pues el recuerdo beneficia a los creyentes. Se trata del tema de la fe, de cómo renovarla. Gracias a Dios los musulmanes tenemos esa fe, sentimos una fe profunda por el Islam. No obstante, la fe, veremos en su definición cómo sube y baja, a veces está fuerte, a veces está débil, pero la cuestión no es esa. La cuestión es cómo mantenerla viva y cómo subir y mejorar y renovar esa fe cada vez y cada día, pues así nos lo recomendó el bendito profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al invitado de hoy, a nuestro hermano a Rashid Filali Baba. Assalamu alaikum, Rashid, bienvenido. Muchas gracias. Muchos de ustedes seguro que le conocen porque ya nos ha visitado un par de veces anteriormente. Es filólogo, es conferenciante y experto en las ciencias islámicas y con una larga trayectoria de charlas, de exhortación, de divulgación del Islam en las mezquitas y los centros islámicos. Hermano Rashid, antes de entrar en la fe en sí misma, encontramos una definición del Corán que corresponde para poner en contexto el tema, que en el Corán y en la Sunna encontramos que el Islam es un din. ¿Podríamos decir que din es religión? ¿Qué es el Islam? Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Muchas gracias, hermano Hussein, por la invitación. Según los estudios sociológicos del Islam, y partiendo del Corán y de la Sunna, el Islam es una filosofía de vida, es un modo de vida. No es solo una religión, porque la palabra religión viene del griego religare, significa que la relación entre el ser humano y Dios, nada más. Sin embargo, el Islam no es solo eso. El Islam es una relación del ser humano con su Creador y una relación del ser humano consigo mismo, con su prójimo y con el cosmos. Es decir, es un modo de vida, es una filosofía de vida. No es solo, la parte, religiosa, espiritual, que se entiende, más o menos en Occidente. Muy bien. Entonces, si es un modo de vida, entender el Islam como únicamente los 5 pilares no sería del todo correcto. Por supuesto que no. Me gustaría destacar o señalar que la palabra Islam en el Corán y la Sunna significa 3 cosas, o tiene 3 significados. Primero, es la religión que Dios mandó a toda la humanidad, desde Adán hasta el último profeta Muhammad, pasando por Ibrahim, Abraham, Moisés, Jesucristo y todos los demás profetas. La paz sea con ellos. La paz sea con ellos. El segundo concepto de la palabra Islam dentro del Corán y la Sunna, lo que se refiere a la última revelación, cuyo libro sagrado es el Corán y cuyos pilares son los 5 que conocemos y conocen casi todos los musulmanes. Y el tercer significado de la palabra Islam dentro del Corán y la Sunna es un grado de la espiritualidad dentro del camino ascendente hacia el conocimiento de Dios. Entonces, el Islam como última religión, cuyo libro sagrado es el Corán, si nos fijamos, muchas veces el profeta, y eso pasa, en todos los idiomas, se expresa la totalidad por lo más importante de una cosa. Por ejemplo, cuando le preguntan al profeta, ¿qué es el Islam? Entonces el profeta responde por los pilares del Islam. Y, los pilares de una casa no forman la totalidad de una casa, sino hace falta paredes, cuartos, salón, sofá, pintura, para que, sí, ventanas, sí. huertas. Eso, el Islam
Es un modo de vida que abarca lo político, lo económico, lo social, lo espiritual, tanto lo individual como lo colectivo, y una relación, digamos, completa del ser humano consigo mismo, como dijimos hace poco, y con el cosmos, una relación con el creador, una relación con el semejante. Eso, digamos, el Islam. Subhanallah. Encontramos en el Corán el siguiente versículo, que es: ciertamente el din de Dios es el Islam. Y en otro versículo mismo del Corán: quien tome otro din que no sea el Islam, le será rechazado. Y luego en el hadith, que es muy conocido, que se llama el hadith, el corazón de la sunna misma, que es el hadith de Gabriel, muy conocido, lo pasa con él, en donde se le pregunta al profeta sobre el Islam, sobre la fe, sobre el ihsan, sobre la hora. Y luego le pregunta a Omar, que Allah esté con él: ¿sabéis quién ha venido a preguntar? Dicen: Dios y su profeta lo saben. Entonces le dice que ha sido Gabriel. Ha venido a enseñaros vuestro din. Es decir, el din es Islam, Iman, Ihsan. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, reducir el Islam a los 5 pilares sería un error. Sí, por supuesto. Y el Islam es esto. Digamos, es como una casa de 3 pisos. El Islam es digamos, el primer grado, el primer peldaño. Luego el imán es la base, el imán es la fe, y el ihsan, digamos, es la perfección humana. Por supuesto, el Corán, digamos, habla a los creyentes. En una ayah muy famosa, dice el Corán: dicen los beduinos que somos creyentes. El Corán le dice al profeta: di que no sois creyentes, pero sois musulmanes, y todavía no ha entrado la fe en vuestros corazones. Es decir, el musulmán, tal como se entiende según este hadith, Este versículo. es un versículo. Es verdad, sí, perdón, sí, es un versículo del Corán. El Islam es una etapa, es un peldaño, es un grado de espiritualidad. Hace falta ascender más, porque el Corán y Dios quiere que seamos creyentes, no solo musulmanes. ¿Por qué? Porque el Islam y la hipocresía pueden cohabitar, pueden convivir en la persona de uno. Y de hecho, como decía otro versículo del Corán, los hipócritas rezaban y daban zakat. Y lo hacían, digamos, la oración de forma perezosa, y daban zakat, que es la contribución económica anual, la daban, digamos, de forma obligatoria, no de forma voluntaria. Entonces, el musulmán, digamos, de a pie, tiene que ascender y aspirar a elevarse y a conseguir, digamos, las ramas del imán y subir un grado más, y aspirar, ¿por qué no?, para los que quieren y los que pueden también, y los que tienen, digamos, la oportunidad de emprender el camino del conocimiento de Dios, que es infinito. Subhanallah. Ahora, hablemos de la fe. El Islam son los 5 pilares, que es para recordarles el testimonio de fe, que no hay otro Dios sino Dios uno único, y que Muhammad es su último mensajero. La oración, el azaque, el ayuno y la peregrinación una vez en la vida para quien pueda. ¿Qué es la fe? La fe también tiene sus pilares. Y la fe, según, digamos, si nos fijamos en muchos versículos del Corán, solo tienen fe los que, y otros hadices del profeta ﷺ, no tiene fe quien, digamos... No es hospitalario. Sí, o quien duerme con la tripa llena y su vecino no ha cenado. Quien tiene fe que diga algo importante o que se calle. Hay muchos versículos y hadices, digamos, que hablan de la fe. ¿Qué es la fe? Hay otro hadith también muy importante, que dice el profeta ﷺ: la fe es lo que se establece en el corazón, se traduce en la práctica. Entonces ya tenemos más o menos los hilos por donde coger qué es la fe, porque mucha gente la fe cree que es algo, un pensamiento, una idea, algo. No, es algo que se establece en el corazón y se traduce en la práctica. Es decir, es un sentimiento. Es un sentimiento y son prácticas. Y el hadith, digamos, que es, digamos, el que globaliza, digamos,
lo que es el imán es el hadith que lo relatan tanto el Bukhari como Muslim, es el hadith de las ramas del imán. En que el profeta dice que las ramas del imán son 60 y pico o 70 y pico, según las dos versiones. Las ramas, o según qué traducción, los afluyentes. Afluyentes, sí, ramas o afluyentes, porque en este hadith el profeta, la paz sea con él, representa al imán como un río que tiene, digamos, mananciales, el origen, mananciales, y afluentes que aportan, digamos, agua a este río para que siga su camino. Y este hadith dice que la más alta rama del imán es decir la ilaha illallah, pronunciar esta palabra. Y la más baja rama es evitar el mal del camino. Y el pudor es una rama del imán. Mashallah. Si nos fijamos, todo esto son prácticas. Decir la ilaha illallah es un acto que se hace con la lengua. No se memoriza. No, hay que decirlo tanto en voz alta como en voz baja, pero hay que pronunciarlo con la lengua. Evitar el mal del camino es un acto que se hace, un acto social, un acto participativo. Y el pudor, el haya, es una actitud psicológica, es un comportamiento psicológico. Digamos, el imán es algo que se establece en el corazón y se traduce en la práctica. Inshallah, ¿cómo conseguir la fe? ¿Cómo renovarla? Lo veremos después de esta pausa. Vamos a ver una pausa y volveremos cómo regenerar esa fe para que se mantenga viva. Hasta ahora. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا الله. Assalamu alaikum de nuevo, bienvenidos de vuelta. Estamos hablando de los afluyentes de la fe, cómo realmente se llena. Cuantos más afluyentes de la fe tenga, cuanta más fuerte será esta fe. Sí. Y además el hadith nos dice son unas 70 y pico o 60 y pico, según si es Bukhari o Muslim. La más alta, como bien has dicho, es la pronunciación de la ilaha illallah, y la más baja es quitar cualquier cosa que moleste a la gente en su camino, y el pudor. ¿Habría alguna relación entre el pudor, por ejemplo, y la ilaha illallah? Sí, por supuesto. Digamos, la ilaha illallah es, digamos, el manancial, es la fuente, es la palabra del imán. De ahí sale todo el imán. Y el pudor es un resultado, es un fruto, es una consecuencia del haber dicho y creído en la ilaha illallah y haberla repetido varias veces. El pudor es un comportamiento psicológico y que acompaña a muchas ramas del imán. Digamos, uno debe tener pudor de no estar en sitios donde no debe estar, tiene que tener pudor de no decir lo que no se debe decir, de no hacer lo que no se debe hacer. Digamos, el pudor es, digamos, una apariencia, digamos, es un fruto, directo o indirecto, de la palabra imán, de la palabra la ilaha illallah. Subhanallah, aquí me recuerda el pudor es una virtud del creyente, de la persona que vino al profeta, la paz sea con él, y le dice, mira, yo quiero hacer musulmán, pero no hacer absolutamente nada. Y dice, vale, di la ilaha illallah, pero con una condición. Sé pudoroso. Eso, sí. Que tenga, pues sí. Y claro, como era pudoroso, la gente iba a rezar, no podía él quedarse sin ir a rezar, e iba a rezar. La gente cuando daba el azaque no podía estar él sin dar y la daba. Y cuando toca Ramadán, pues el pudor, la verdad es que puede ser también un buen motor para que uno practique, digamos, los afluyentes de la fe. Ahora, hay una anilla entre que uno crea y que esa fe le lleve a la práctica, que dé sus frutos. Porque a lo mejor en un momento pues de buena fe, fuerte, pues puede hacer uno muchas cosas, pero luego la fe, claro, se debilita pues, por circunstancias y porque así Dios lo ha querido hacer.
¿Cómo puede un creyente, porque además lo que bien has dicho en el Corán, Dios no se dirige a los musulmanes, siempre se dirige a los creyentes. ¿Cómo puede un creyente mantenerse en un buen nivel de fe para renovar su fe permanentemente y preservar así su práctica de forma permanente? Sí. ¿Cómo puede, digamos, un musulmán, digamos, conservar su fe y aumentarla? Evidentemente, la palabra la ilaha illallah es la palabra del imán. Si nos fijamos en el hadith de Abdullah ibn Umar, que Dios esté complacido con él, decía: nosotros hemos recibido el imán antes que el Corán. Y vosotros habéis recibido el Corán antes que el imán. Por eso lo estáis tirando como tiráis, digamos, lo malo de los dátiles. Entonces, ¿qué es lo que han recibido primero el Sahaba? De lo que habla Abdullah ibn Umar. Lo que han recibido es esto, la palabra del imán. ¿Qué es la palabra? La ilaha illallah. Entonces, y como sabemos, en la biografía del profeta pasó 3 años en la Meca y 10 años en la Medina. En la totalidad de los 13 años de la Meca estaba predicando la palabra del imán. Decid la ilaha illallah y seréis bienaventurados. Entonces, es la palabra del imán, la ilaha illallah. Creer de verdad en ella que no hay más que Dios, que hay un solo Dios, que Dios, y repetirla. Por eso así decía el profeta. Y cuando se repite, entonces se produce cierta unicidad a nivel individual, digamos, de las facultades psicológicas, razonables, psíquicas, y esto produce que el creyente actúe según esta creencia. Entonces vemos cómo no hay ninguna práctica, tanto en el Corán como en la Sunna, que se diga que se hiciera de forma ilimitada como el dhikr, es decir, el recuerdo de Dios, que se recuerde de forma, es decir, cualquier práctica que puedan leer en el Corán y la Sunna, pues tiene unos límites, unas cantidades, excepto el recuerdo de Dios, que es ilimitado. Y dentro del recuerdo de Dios hay una insistencia en que es justamente la palabra no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio, que se ha de repetir mucho. Y lo dice el profeta, según él, dice: renovad vuestra fe. Cuando se le pregunta ¿cómo?, dice: repetid mucho. ¿Cuál es el secreto? Porque mucha gente dice: no, puedes hacer repetir mucho una palabra, pero luego no tiene ningún efecto. Es decir, ¿hay algún secreto en que se pronuncie? Por supuesto. Es la palabra del imán. Es la palabra, digamos, de dónde fluye el imán. Y, digamos, el creador, que es nuestro creador, el que sabe cómo tiene que funcionar este cuerpo, tanto a nivel espiritual como económico, sociológico, político. Entonces, es mediante el profeta, cuando el profeta ﷺ dijo: ciertamente el imán se desgasta en vuestros corazones como se desgasta la ropa. Renovad vuestro imán. Entonces le preguntaron los sahaba: ¿cómo podemos renovar nuestro imán? Entonces les dijo: repetid muchas veces, akthiru, en árabe, akthiru, min qawli la ilaha illallah. Repetid muchas veces la ilaha illallah. El hecho de repetirla, por supuesto, hay una relación entre la lengua, el corazón y la mente, y por eso se llama la palabra de la unicidad. Lo que hace esta palabra, la gente mucha gente, sobre todo, digamos, actualmente, no sabe lo que hace esta palabra, tanto a nivel individual como colectivo. A nivel colectivo, por ejemplo, el ejemplo del profeta, cuando encontró a las 2 tribus importantes árabes de la Medina, que es Aus y Khazraj, que habían llevado por lo menos 120 años de lucha sangrienta entre las 2 tribus, ¿con qué unificó y con qué los hermanó? Con esta palabra, la ilaha illallah, y dejar todo. La ilaha illallah digamos, desde el punto de vista filosófico, Dios hay que obedecerle y dejar todo lo demás. Dios es el creador, es el sustento, es digamos, el que merece ser adorado.
La ilaha illallah es una palabra que produce a nivel individual unificación. Entonces el ser humano ya no dice, pues, como decimos en árabe, una razón me dice hacer una cosa, otra razón me dice otra cosa. No, cuando uno practica esta palabra y la pronuncia muchísimas veces, se produce una unicidad a nivel individual. Las fuerzas, digamos, de uno se unifican contra las tentaciones, los malos pensamientos, y se controlan. Y a nivel, digamos, colectivo, unifica la sociedad, unifica, digamos, las tribus y los grupos. Subhanallah, tiene un efecto importantísimo sobre la persona misma del creyente como de la sociedad, porque en realidad todo funciona con la ilaha illallah, toda la creación de Dios. Además de repetir y decir mucho la ilaha illallah, luego hablaremos del por qué, por desgracia, esta ciencia, esta sapiencia, digamos, mucha gente la ignora, cuando es tan evidente en los versículos del Corán como en la Sunna. Antes de llegar a por qué se ha perdido esta ciencia y cómo la gente no la practica, además de la ilaha illallah, ¿qué más prácticas podríamos hacer para que nuestra fe se alimente y se mantenga fuerte? Me recuerda otro hadith en que el profeta les dice a los sahaba, renovad vuestra fe. Entonces, y dice, ¿cómo? El profeta les dice, pues les dice, pedid a Dios que renueve vuestra fe. Para aumentar la fe. Hay otras cosas para aumentar la fe. Por ejemplo, dice el Corán, y cuando escuchan sus versículos, les aumenta la fe. Es decir, escuchar el Corán o leerlo aumenta la fe. Otra cosa también que aumenta la fe es la tranquilidad que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios, hace descender sobre sus creados. Y en ciertos momentos, por ejemplo, el hadith del profeta que dice, cuando se reúnen unas personas en un sitio y solo para mencionar a Dios y leer su Corán, les rodean los ángeles y Dios hace descender sobre ellos la tranquilidad. Y en otro versículo dice Dios, Él quien hace descender la tranquilidad para que les aumente el imán, para que se aumente la fe. Es decir, para aumentar la fe tenemos la lectura del Corán, escuchar el Corán, reunirse para hacer esas prácticas, y cualquier acto, cualquier rama del imán es para aumentar la fe, digamos, y mantenerla. Es decir, la fe aumenta con la práctica, al igual que la práctica aumenta con el aumento de la fe. Es una dualidad. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué muchos musulmanes ignoran cómo se renueva la fe? ¿Cómo es que no hay tanta insistencia en nuestros medios, los sabios que aparecen por las televisiones, etcétera? ¿Por qué no se insiste en este tema, que es una ciencia entera? Sí, por desgracia, es lo más importante, digamos, dentro del Islam, es lo más importante, es conseguir el imán y mantenerlo, y quizá, digamos, afrontar los obstáculos para conseguir la perfección humana. El porqué tiene relación, digamos, con lo histórico, y por desgracia actualmente hay pocos especialistas, pocos profesionales, porque es una ciencia. La ciencia, digamos, la espiritualidad, la educación del espíritu, la educación del corazón, también se denomina de esta forma. Hay pocos especialistas. Digamos, a mi modo de ver, hay pocos especialistas y cuesta, digamos, someterse y a aprender y a educar y cambiar a sí mismo mediante la educación. Tiene que haber, digamos, un maestro, un programa. ¿Y cómo es posible, digamos, que hablemos, es decir, ¿qué es anterior? Porque muchas veces hablamos de lo lícito, de lo ilícito, como si decirle a una persona que esto no se debe de hacer, deja de hacerlo, cuando no es el caso. Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene la fe para que realmente luego el creyente lo lleve de forma voluntaria, que es al fin de cuentas lo que diferencia a un creyente de un
de un no creyente o de un hipócrita. Sí, esto lo puede contestar, digamos, la biografía del profeta, que en los 13 años de la Meca no había, digamos, revelación de hacer esto o no dejar de hacer, prohibiciones. No, aumentar la fe, digamos, establecerla en el corazón. Y así cuando, digamos, se ha establecido de verdad la fe en los corazones de Sahaba, ya empezaron a recibir, digamos, las órdenes de hacer o no hacer. Entonces les resultaba fácil, estaban preparados. Ahora muchos musulmanes saben que hacen cosas que no deben de hacer, pero no pueden, digamos, evitarlo. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de fe muy bajo. Por eso pues, hace falta, digamos, elevar el nivel de fe, y así este nivel de fe pues, te ayuda a no hacer lo que uno no debe de hacer y hacer lo que uno tiene que hacer. Y estamos hablando de una ciencia, como bien has dicho, que es la ciencia del corazón. ¿Podríamos mencionar algunos hadices o algunos versículos en donde realmente se insista en este aspecto del corazón? Porque a lo mejor alguno dirá, no, con hacer unas prácticas ya se es perfectamente creyente, cuando no es el caso. Entonces, si hay algunos textos para argumentar esto de la importancia, porque algunos hasta creen que a lo mejor en el Islam no existe esta faceta espiritual, que solo existen digamos, ciertas prácticas que muchas veces hasta incluso son un poco conflictivas. Entonces, para ilustrar a nuestra audiencia ahora y que lo vean y que vean realmente cuáles serían algunos versículos y algunos hadices más importantes que resalten esa importancia de la ciencia del corazón o de la espiritualidad. Hay muchísimas aleyas. Yo había contado más de 110 aleyas, versículos en que se menciona el corazón. Y hay muchísimos hadices también. El Corán, como dice el Corán, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, que ha hecho descender el Corán sobre el corazón del profeta. Sí. Y en otro versículo, el corazón es el que ve. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. No se sigan, digamos, la vista, sino los corazones que están en el pecho, como dice el Corán. Y otro versículo, وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Sellamos sus corazones y no escuchan. Y otro versículo, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Entonces, razonan con el corazón. Y hay un hadith, digamos, que engloba todo esto del profeta ﷺ, que dice, hay un órgano, digamos, el hadith es muy largo, hay un órgano importante en el cuerpo. Si este órgano es, digamos, es sano, todo el cuerpo será sano. Y si este órgano es, digamos, podrido o corrompido, todo el cuerpo será corrompido. Y lo menciona. Y dice, es el corazón. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Y el profeta lo ha expresado, digamos, de forma nítida y clara. Y además, vamos a hablar de este hadith, que es un secreto y realmente es uno de los objetivos de este canal, del canal o del programa. Empieza lo ilícito, ciertamente lo lícito es claro, lo ilícito también es claro, y entre ambos hay ciertas cuestiones dudosas. Empieza así, pero nos dice ciertamente en el corazón. Es decir, aquí algo está fallando, es decir, en la realidad musulmana actual, o por lo menos en una parte de ella, que estamos poniendo el caballo antes del carro, o que es la de insistir mucho en el ahkam al-shara'i, es decir, insistir mucho en la legislación de lo que está bien o lo que está mal, pero no se insiste en lo que es previo, que es la de preparar esos espíritus y esos corazones que puedan hacer caso perfectamente de hacer lo que tienen que hacer y de dejar de hacer lo que no tienen que hacer. Es decir, y ahí vemos cómo el Corán, cuando se dirige a los creyentes, de hecho ya son creyentes, para decirles, oh creyentes, haced esto, o creyentes, no os acerquéis a esto. Esto es muy fundamental. Por supuesto. Ya la biografía del profeta, su práctica y su insistencia, y hay otro hadith sagrado
en que dice el profeta, la paz sea con él, Dios no mira a vuestros cuerpos y vuestras imágenes, sino se fija en vuestros corazones y vuestros actos. Entonces, pues, tenemos, y como hizo el profeta, debemos de dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y esfuerzo a, digamos, subsanar, a sanar nuestros corazones, nuestro interior. Por eso el compañero del profeta decía, nosotros hemos recibido el imán. Al recibir el imán se prepara de forma interior, digamos, se prepara lo interior. ¿Y por qué, digamos, los musulmanes no actuamos según dice digamos, la Sunna y el Corán? Porque la fe está muy débil. En los hadices, cuando hacemos una lectura, encontramos la palabra tajdid, renovación o renovar, únicamente en dos temas, el de la fe y el del din. ¿Hay algún secreto, alguna relación entre ambos? Gracias a Dios, porque Él se ha encargado, digamos, de mandar a la umma, como dice el hadith, a mandar a la umma cada 100 años quien le renueva su din. El hadith famoso de la renovación del din. Y en la renovación del imán, el profeta, pues como dijimos, nos mandó cómo renovar el imán. ¿Qué relación entre el din y el imán? Por supuesto, ese din es Islam, imán, ihsan y preparación para el día final. Si el Corán dice, pues debemos de ser creyentes y no solo musulmanes, y el ihsan es algo voluntario, digamos, el ihsan espiritual, digamos, no el ihsan en los actos que uno tiene que hacer. Tenemos que distinguir el ihsan en los actos que hace el ser humano, tiene que hacerlos, digamos, como Dios manda, hacerlo, digamos, muy bien. Entonces, Jdid al-Din, la renovación del din, la renovación del imán, digamos, la renovación del imán es el núcleo de la renovación del din. Es lo más importante de la renovación del din, porque es lo que se exige para, digamos, el musulmán de a pie, ascender a ser creyente, para poder comprender el Corán y para poder, digamos, actuar según dice el Corán y la Sunna. Subhanallah. Es decir, los creyentes con su renovación de su fe están con esa conexión del Corán, con el Corán y con la Sunna, con la revelación en definitiva, que hace entender y actualizar el din, o lo que lo mantiene en una renovación también, y realmente es lo que lo hace que sea un din que sirve para todos los tiempos y todas las épocas. Sí. Cuando no se renueva la fe, lo que hacemos es estancarnos, y a lo mejor estamos en una etapa diferente, y al no renovar esa fe y al no vivir esa espiritualidad, esa conexión y esa vinculación profunda con el Corán, somos incapaces de actualizar nuestros actos, no actualizar nuestra vida para así renovar el din. Como última pregunta, porque ya el Adán primero, ya la llamada en la mezquita al Haram ya ha tocado. Yo soy un telespectador, o yo mismo aquí un servidor, estoy escuchando esto, son muchas cosas, mashallah, que si afluyentes del imán, que si la fe sube y baja y que se renueva y mejora, que el din es Islam, fe, ihsan, que son 3 escalones, el Islam siempre llama a la excelencia, siempre a superarse, a superar los obstáculos. Claro que hay muchos obstáculos, ¿no? Podríamos hablar de algunos, pero yo como musulmán, como persona creyente, quiero renovar mi fe, quiero mantenerme como buen creyente. ¿Qué tengo que hacer en mi vida diaria yo? ¿Qué necesito? Vamos a ver, se necesitan varias cosas, no solo una cosa. Para mantener nuestra fe y elevarla y ascender, partimos, digamos, de las enseñanzas del Corán, que siempre nos aconseja estar con, o creyentes, temed a Dios, tenéis que estar con los veraces. Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Y la reina de Saba decía, me he hecho musulmana con Salomón. Inni aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Y esta, digamos, con
digamos, la compañía, primero uno tiene que buscar la buena compañía. Y eso el hadith también es muy fundamental digamos, en la sunna del profeta, digamos, la buena compañía. La buena compañía y la mala compañía, pues uno aprende tanto de una como de otra. Y, digamos, esta compañía tiene que tener un programa. Nos reunimos y tener buena compañía, ¿para qué? Para digamos, este objetivo, digamos, aumentar nuestra fe, hacernos descender en el camino espiritual. El conocimiento también de la religión. Por supuesto. Y las prácticas, uno pues todavía no ha encontrado, digamos, esa buena compañía o está solo, pues tiene que hacer prácticas. Hacer lo que el profeta nos mandó, repetir muchas veces la ilaha illallah. No basta 100, ni 1000, ni 10.000. Si la fe es como una bombilla que está encendida en el corazón. Si le pasa la corriente y el suministro, estará encendida. Y si se corta, pues corre el riesgo de que se apague. O se funde, Dios no quiera. Entonces, con el olvido y con los pecados, pues esta bombilla no ilumina. O es débil. O es débil. Entonces, las prácticas, eso, a repetir muchas veces la ilaha illallah, leer el Corán, leer los libros, tener buena compañía. ¿Sabes? Creo más o menos... Entiendo tres. Entiendo buena compañía, el recuerdo de Dios y las prácticas espirituales, que podemos decir, la oración de la noche y las súplicas y las letanías. Y claro, con la intención clara de que uno quiera seguir este camino de ascensión hacia el ihsan. ¿Cuáles serían? Porque no vamos a ser ingenuos, no es fácil. ¿Cuáles serían los obstáculos más importantes que pudiera tener uno en su camino? Bueno, los obstáculos... Conociendo los obstáculos, uno los puede evitar. Si no los conoce, a lo mejor cae en ellos. Los obstáculos es nuestra nefs, digamos, nuestra alma, nuestro alma. Ego. El ego, sí. Porque, digamos, la traducción muchas veces no es fiel. Entonces, esto es el primer obstáculo. Que uno quiera, digamos, emprender este camino. Porque es una educación espiritual. No son conocimientos que se adquieren y se almacenan, digamos, en la memoria, y ya no. Son prácticas. Y, digamos, la sunna del profeta nos enseña, digamos, cómo educaba a sus compañeros. Primero, la ilaha illallah, los 13 años, ¿no? Y luego, pues, hacer esto, no hacer esto, hacer esto, no hacer lo otro, pero dentro del grupo. Una cosa también muy importante que debemos de señalar, el cambio que uno quiere que se produzca a nivel individual o colectivo, en el Corán se menciona, tiene que hacerse de forma colectiva. Dios no cambia a la gente hasta que la gente cambie, digamos, a sí misma. Y el Corán habla, Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Y el cambio tiene que ser colectivo. Los obstáculos son, digamos, psicológicos. Puede haber, digamos, obstáculos, digamos, de una mentalidad de esperar y no esperar que los demás hagan. Digamos, que venga una especie de superhéroe sobre un Pegaso, ¿no? O un caballo blanco reluciente, entonces la gente se queda boquiabierta y dice, bueno, este es el Salvador. Tenemos que dar las gracias a Dios por crearnos en estos tiempos, porque estamos asistiendo a lo que se llama la renovación del din, que cada 100 años, en la cima de cada siglo, y ya acaba de pasar, y creo que pues, todo musulmán, todo creyente, debe de aportar su grano de arena y que espere de Dios que lo meta y lo introduzca entre este que renueva. No es algo fácil, no es algo pues de menor importancia. Nos bendiga con tomar todas las vías para llegar a esa fe y renovarla y, ¿por qué no?, aspirar a esa excelencia espiritual. Muchísimas gracias, hermano Rashid, por habernos acompañado en esta primera parte. Gracias. A ustedes les emplazo a seguir la jutba con traducción simultánea y volvemos a plató inmediatamente después. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta ahora.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الكبير المتعال Ciertamente todas las alabanzas son para Allah, el grandioso, el elevadísimo, quien es soberano y dueño de todo, el que tiene las llaves de los cielos y de la tierra, gobierna y domina, y a Él volveremos todos. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno único, sin socio, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, el generoso de grandes virtudes. La paz y las bendiciones sean con él, con su familia, sus esposas y sus compañeros, y quien le sigue con fidelidad hasta el día del juicio. Musulmanes, el testamento y la exhortación mayor para mí y para todos ustedes es el temor de Allah. Una invitación que hay que tomar con toda la fuerza y toda la energía del mundo. Es lo que nos salva de la oscuridad y de las dificultades. Es nuestro barco que nos puede salvar de las olas grandes. Gente, una de las características más importantes de una sociedad bien construida y justa y que mantiene sus filas unidas y a su gente solidaria y querida es la que no hay, son las sociedades donde no hay diferencia entre la gente que está más abajo y quienes están más arriba. Pues la sociedad es como un edificio, y un edificio no se puede mantener su parte de arriba sin sus pilares y sus peldaños de abajo. Además, si se mueve y se corroe y se debilita la parte inferior, todo el edificio puede caer. La sociedad, si no se comporta como una sola familia, unida, solidaria unos con otros, que el rico escucha al pobre, que el mayor escucha al joven, y que cada individuo de la sociedad no se sienta que vive solo, que está solo, sino que forma parte de una gran familia que es toda la sociedad. Ciertamente, si la sociedad no es de esta forma y no responde a esta imagen, puede anunciar su desaparición, su destrucción, y aparecerán las envidias, los odios, la marginación, y así habrá más individuos que destruyen que los que edifican y construyen. Los países, por muy desarrollados que sean, por muy buenas economías y buenas políticas que se lleven a cabo, si no responde a las necesidades de todos sus ciudadanos y las necesidades de toda la gente, y sobre todo de los más débiles, no puede desarrollarse, no puede seguir adelante.
el espíritu del trabajo voluntario, que es uno de los pilares más importantes para cerrar esas aberturas que puede sufrir la construcción de la sociedad, es muy importante para tapar esas lagunas y esas debilidades. El trabajo voluntario, cuando se generaliza entre todas las clases de la sociedad, todos los individuos, y no beneficia a toda la gente, reinarán las envidias, reinarán los odios, los egoísmos, los partidismos, los sectarismos, y se cae, el país cae como presa de los demás países y las demás naciones e intereses exteriores. Dice el profeta, la paz sea con él, en un hadith relatado por Bukhari Muslim, en cada hígado vivo hay una recompensa. Y esto es para toda la creación, para todos los seres vivos. Todo trabajo voluntario y todo trabajo profesional, aunque sea recompensado con un salario, pero si se hace de forma sincera y para beneficiar a la gente y se hace con fidelidad a Allah, con la intención para agradar a Allah, es un trabajo también recompensado por Allah. Pues el trabajo voluntario no es lo mismo que el trabajo de beneficencia, pues el trabajo de beneficencia es un trabajo que viene a responder a unas necesidades que la gente pide, mientras que el voluntario viene de las propias personas e instituciones que ponen soluciones y ayuda sin que los demás las pidan. Esa es la diferencia. Y ambas son buenos trabajos y buenas actitudes. Quien analiza socialmente las sociedades del mundo y de los pueblos encuentra que realmente el trabajo voluntario es un trabajo solicitado, querido, bien apreciado por todas las religiones y todas las filosofías de bien, desde antes del Islam y después. Estas características de solidaridad, de cariño, de querer el bien para los demás, es una característica de la gente buena que Dios ha creado. Gente que no se somete al egoísmo y a las tentaciones del diablo y del demonio. De ahí que Khadija, Allah esté confiado con ella, cuando describía al profeta, la paz sea con él antes de la revelación, una vez que el mensajero de Dios, la paz sea con él, vino de la cueva de Hira, una vez revelado, que se le reveló el arcángel Gabriel por primera vez. Vino temblando y preocupado, y entonces le responde ella, su mujer, Allah esté con ella, dice: ciertamente Dios nunca te decepcionará porque cuidas de tu familia, eres generoso con los demás, cuidas de los pobres y con los más desfavorecidos. Ciertamente Dios no te decepcionará nunca. Y estas características y virtudes las tenía el profeta, la paz sea con él, antes del Islam. Así pues, se le dijo al profeta, la paz sea con él: veo algunas costumbres y virtudes que hacía antes del Islam y que hago ahora. Dice: tengo recompensa por aquello que hacía y lo sigo haciendo ahora. Y dice: ciertamente Dios te recompensará por todo, por lo anterior y lo posterior. Así pues, el Islam nos exhorta, nos incita a trabajar bien, a querer bien de los demás. Y el trabajo voluntario es una traducción de la verdadera imagen del Islam. Una imagen y una pretensión que quiere el bien para toda la humanidad y en las diferentes facetas y sectores de la vida. El trabajo voluntario en la economía, por ejemplo, se ve en la donación de tierras para fundaciones que benefician a toda la sociedad, y negocios también. Y así la circulación de los bienes y de los intereses
beneficia a la gente. Y también el trabajo voluntario en la dimensión del pensamiento, de la política, de la sociedad y demás sectores, siempre que obedezca a los buenos objetivos que benefician a la gente, como los estudios y la investigación en los ámbitos sociales que necesita la sociedad y en los diferentes ámbitos, así como la misma concienciación y promoción de los valores del trabajo voluntario es en sí un gran trabajo voluntario. Y una de las puertas del trabajo voluntario más importantes es la ayuda a los pobres, a los necesitados. Si pensáramos en nuestros pobres y nuestras necesidades y viéramos los gastos y el derroche de los ricos en la diversión y en temas inútiles, si solo la mitad de estos gastos inútiles se destinara a los pobres y a los necesitados, estaríamos mucho mejor y tendríamos unas sociedades más solidarias, más unidas, y tendríamos a muchas familias felices y contentas. Dice Allah Altísimo en el Corán, ciertamente los derrochadores son hermanos de los demonios. Así nos enseña Dios Altísimo y su mensajero, la paz sea con él. Quiere que seamos todos manos unidas en pro de la ayuda del prójimo, no ser ciegos ante los problemas de los demás, ni encerrarnos en nuestros egos. Dice el profeta, la paz sea con él, todo musulmán tiene que dar una limosna. Y se le preguntó al profeta, ¿y si no tiene nada que dar? Dice, aunque sea trabajando con sus manos. Y dice, ¿y si no tiene y no puede? Dice, que ayude a un necesitado. Y dice, ¿y si no puede? Dice, por lo menos que aconseje bien a los demás. Y se le dijo, ¿y si no puede exhortar al bien? Dice, por lo menos que no haga nada malo. Relatado por Bukhari y Muslim. ¿Qué valor tiene una sociedad si no quiere el bien para todos sus miembros? ¿Qué bien hay en una sociedad cuya maldad supera el bien? ¿Quiénes son aquellos virtuosos que puedan superar estos obstáculos? Dice el Altísimo, exhortándonos, ¿quién se atreve a superar este obstáculo? Oh, si supierais qué importante es este obstáculo. El obstáculo consiste en liberar al esclavo y alimentar al pobre necesitado. Quien hace esto y está junto con los virtuosos y misericordiosos, Dios les recompensará generosamente. Digo esto y si he acertado es por bendición de Dios. Si me he equivocado es de mi debilidad y del Shaitán. Pedidle a Allah perdón, pues es Él quien perdona, Él es el misericordioso. Alabado sea Allah por sus bendiciones. Agradecido es por sus bendiciones y sus dádivas y su generosidad. Hermanos, todo creyente celoso de su nación, de su comunidad, apoya y es consciente de la necesidad de nuestra comunidad al trabajo voluntario. En los países no musulmanes, el trabajo voluntario ha llegado a niveles envidiables, maravillosos. Vemos trabajo voluntario muy preciso, muy bien hecho, muy bien organizado. Y si hiciéramos una comparación hasta dónde ha llegado el trabajo voluntario en los países occidentales con los países musulmanes, donde vemos una carencia importante en la comprensión en el trabajo voluntario. Y vemos realmente que estamos muy atrasados en este aspecto. Hemos de elaborar y establecer unos modelos de trabajo voluntario
y dar ejemplo para que la gente pueda ser voluntaria y organizarse y beneficiar a sus sociedades. Deberíamos de exhortar y educar a la gente desde todos los puntos de vista, el islámico, religioso, el sociológico, económico, en todos los dominios. Incluso podríamos hacer el trabajo voluntario como obligatorio para los ciudadanos y así aprender a preocuparse de los demás. Este es un asunto tan importante que ha de empezar desde los colegios, las universidades, los centros de educación y de formación. Todo ello con el objetivo de concienciar de la gran importancia que tiene el trabajo voluntario. Una de las malas características que tienen algunas sociedades, la nuestra inclusiva, es la de no ser activos, participativos, la de no esforzarnos por ser voluntarios y por beneficiar a los demás sin nada a cambio. Y además de trabajar voluntariamente, hemos de hacerlo desde el amor, desde la fraternidad, desde la sinceridad, de la fidelidad a nuestras sociedades y a la gente. Y que realmente el objetivo sea hacer felices a los demás y intentar ganar las súplicas y agradecimientos de los demás, que nos agradezcan suplicando a Dios por todos nosotros. Esta es una de las grandes enseñanzas del Islam, perseguir la felicidad de los demás y hacer sus vidas fáciles y amenas. Hay que adquirir un profundo conocimiento de la psicología humana, de la nobleza que supone el servir a los demás y de la nobleza que es cuidar de los demás y perseguir su tranquilidad y su felicidad. Ciertamente esto empieza desde nuestras familias, esposas, hijos, padres, todos, perseguir su bien, su bienestar. Una sociedad con éxito es en donde la gente realmente, sus actos, hablan bien por ellos más que las palabras. Muchos países están sufriendo genocidios, asesinatos, limpiezas étnicas. Se derrama su sangre, sus casas derrumbidas y no tienen ni dónde alojarse. Están sufriendo el frío, las calamidades, como eso están nuestros hermanos en Siria, en Birmania, Palestina y demás sitios. Si ciertamente tuviéramos un buen trabajo voluntario bien organizado, podríamos estar con nuestros hermanos y ayudarles. Y lo mínimo que se puede hacer es donarles parte de nuestra riqueza y parte de nuestro dinero, puesto que la riqueza no dura para siempre y esta vida no es para siempre, que después de esta vida está la muerte, después de la muerte está el juicio ante Dios. Y ciertamente Dios recompensa a la gente virtuosa y generosa. Queridos hermanos, orad y saludad al bendito profeta, quien intercederá por los creyentes ante Dios el día del juicio. Y a quien Dios nos ordena orar y saludar en el Corán al decir: oh creyentes, orad y saludad al profeta. Y dice el profeta, pasó con él: quien ora por mí una vez, Dios ora por él 10 veces. Oh Allah, ora, saluda y bendice a tu bendito profeta Muhammad, a sus familia y a sus compañeros, a los califas Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali y todos sus compañeros, y a la generación que les siguieron y a todos quienes les siguen en el camino recto hasta el día del juicio. Oh Allah, dales el éxito y la victoria al Islam y a los musulmanes. Oh Allah, dales el éxito y la victoria al Islam y a los musulmanes. Y humilla a los enemigos de tu din y de la humanidad, a los paganos. Oh Allah, danos una vida en salud
وقنا شر ما Oh قضيت Allah, فإنك salvaguárdanos, تقضي ولا guárdanos de يقضى todo عليك. mal. اللهم آت Oh Allah, نفوسنا si decretas algo para nosotros que sea خير من para bien. زكاها Oh أنت Allah, وليها purifica nuestras ومولاها. almas, puesto اللهم que eres el فرج mejor هم quien puede المهمومين من المسلمين purificarlas. ونفس كرب المكروبين Oh Allah, واقض ayuda الدين عن a los المدينين necesitados واشف مرضانا y ومرضى ayuda a los المسلمين برحمتك يا endeudados a أرحم pagar sus الراحمين. deudas y a los enfermos. Oh Allah, اللهم bendíceles آمنا في con la salud أوطاننا y la cura. وأصلح أئمتنا Oh Allah, وولاة danos أمورنا seguridad y paz en واجعل nuestros ولايتنا في من países. خافك Y واتقاك cura واتبع y رضاك ayuda يا y رب guía bien العالمين. a nuestras اللهم autoridades وفق y ولي nuestros أمرنا gobernantes. لما تحبه Oh وترضى Allah, من ayúdales en الرضوان والأمان aquello que es يا de tu حي يا agrado y tu قيوم. complacencia. اللهم أصلح له Oh Allah, بطانته ciertamente يا ذا tú الجلال eres والإكرام. el que اللهم أصلح أحوال Todopoderoso. المسلمين في كل مكان. Oh اللهم أصلح Allah, أحوال المسلمين في oh كل Allah, مكان. ayuda a los اللهم musulmanes en أصلح todos أحوال los المسلمين lugares. في كل Oh مكان. Allah, ayúdales a اللهم mejorar كن su لإخواننا situación. المستضعفين Oh Allah, المضطهدين في دينهم ayuda في y سائر está en الأوطان. compañía de nuestros hermanos que están sufriendo en todas partes. Oh Allah, ayúdales y no ayudes a sus enemigos contra ellos. اللهم انصرهم في Oh Allah, dales el éxito y la victoria sobre sus enemigos. والإكرام. Oh Allah, اللهم اجعل شأنهم auxilia a nuestros hermanos en Birmania y en Siria y demás lugares. وعجل لهم بالنصر Oh والفرج. Allah, يا ذا الجلال dales una والإكرام. victoria يا pronta. رب العالمين. Oh Allah, tú eres el más generoso de todo el... Oh Allah, tú que has revelado el Corán, tú que eres todopoderoso y derrotas a los partidos y a los malos. Oh Allah, ayuda a nuestros hermanos en Siria contra el genocida y el régimen criminal. Oh Allah, danos lluvia, no nos hagas de los desesperados. Oh Allah, bendícenos con la lluvia, no nos hagas de los desesperados. Oh Allah, no nos prives de tus bendiciones y no nos juzgues por nuestra debilidad. Oh Allah, danos el bien en esta vida y el bien en la otra vida y guárdanos del fuego. Ciertamente tú eres el dueño y el soberano de todo. Ciertamente todas las alabanzas te pertenecen. Acto seguido se procederá a la oración del viernes. Acto seguido volveremos a Plató. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ¿Queréis, Volvemos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a la Jutba de la Meca en compañía de nuestro hermano Rashid. El imam ha hablado de un tema muy importante. Muchas veces hablamos de cosas realmente importantes que son la estructura de cómo debería de ir una sociedad, de cómo debería ir un Estado, un país. Pero una de las cosas que nos concierne a nosotros como personas es, aparte de las obligaciones que tienen que cumplir las instituciones, es la parte del trabajo voluntario. El imam ha insistido mucho en el trabajo voluntario porque es, digamos, el cimento que hace que, digamos, la sociedad se sienta realmente unida, querida, que haya una fraternidad, que haya una especie de sentimiento de comunidad, de comunión. No solo somos individuos, cada uno por su parte, cada uno que luche por cada uno allá él, no, sino que realmente la gente, sobre todo los más necesitados, pues que, digamos, sientan realmente que los demás se preocupan por ellos, que los demás sienten sus necesidades y se responden a las mismas. Desde el punto de vista del Islam es una cosa básica, fundamental, no es un accesorio, no es un tema secundario. ¿No? Gracias. Sí, en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Es verdad, la acción solidaria es fundamental en el Islam. Y en todas las sociedades tiene que ser así. La acción solidaria, pues, se puede comparar la sociedad a un cuerpo. Digamos, ¿quién mantiene el esqueleto y la coherencia de las acciones del esqueleto? Es la masa muscular. Y en el Islam, la masa muscular de la sociedad es la acción solidaria. Y el ser humano, pues, tiene, digamos, este innato sentimiento de sentirse, digamos, sociable, que se interesen por él, tanto si tiene como no tiene. Y hay un hadith del profeta ﷺ que dice, pues, yo y el que mantiene a un huérfano somos así. Estaremos y así, sí. Y, digamos, mostró sus dedos, digamos, no hay mucha diferencia, digamos. Y otro hadith dice, el que trabaja para mantener una viuda o un huérfano es como el mujahid, o es como el que, digamos, hace el ayuno durante el día y pasa la noche rezando. Y esto no lo hace cualquiera. Digamos, es una forma, digamos, el profeta nos enseña, pues, la importancia de la acción solidaria, de hacer el bien a los demás, y acabamos o mencionamos en la primera parte de que no tiene fe el que duerme con la tripa llena y su vecino no había cenado. Hambriento. Digamos, es un acto de fe. Todos, digamos, es un acto de fe. Digamos, ayudar a los demás, echarle una mano, socorrer al que necesita, digamos, es algo fundamental. Y como dice el profeta, pues, digamos, la comunidad musulmana tiene que ser como un cuerpo. Si un órgano sufre, todo el cuerpo se sentirá ese dolor. Además, el imam destacó el ejemplo del trabajo voluntariado que hay en Occidente, es decir, dando ejemplos, pues tenemos aquí unas ONGs conocidas en todo el mundo que benefician a todo el mundo, ¿no? No hace falta decir los nombres, pero realmente son a destacar, es decir, pero vemos una cierta debilidad en el mundo islámico o entre la misma comunidad. ¿A qué se debería? Bueno, en el mundo musulmán hay poca acción solidaria, digamos, latente, digamos, aparente. Sin embargo, en las sociedades sí hay mucha acción solidaria, digamos, pero no se ve, no está organizada. No está organizada por varios motivos, sobre todo, pues, en regímenes que no permiten, regímenes que quieren meterse en todo, pero sin embargo, pues hay una acción solidaria. Y de hecho, pues, puede ser que sería una causa más o menos que retrasó, digamos, estas revueltas, digamos, en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque, digamos, la acción, digamos, voluntaria, individual, tapa más o menos los defectos y nefastos de las políticas de los gobiernos. Sin embargo, pues, como acción, digamos, organizada y a nivel internacional, pues el mundo musulmán
pues sufre esta, digamos, sequía o esta falta de este tipo de acciones. Sí, eso sí, también hay algunas ONGs muy importantes, ¿no? La Cruz Roja o la Media Luna Roja y otras que sí realmente, digamos, ayudan en otros países. Pero hay un concepto, y esto es muy importante tener en cuenta, que habría que corregir. En el mundo islámico mucha gente realmente ayuda, pero como bien has dicho, como en secreto, ¿no? ¿Por qué se parte de la idea de que el Islam, para no, digamos, decir, bueno, yo soy solidario, Sí. no sé qué, que existe la idea que es muy noble, la de hacer el bien sin que se supiera. No obstante, el Corán nos dice que hay situaciones en donde sí que la persona debería de declarar que hace un bien para animar a los demás, ¿no es así? Sí. Es verdad, sí. Hay ciertos textos, digamos, tanto coránicos como hadices del profeta, la paz sea con él, que animan a que uno haga acciones, digamos, de bien, pero que sin que sea visto o sin que los demás lo noten. Por ejemplo, el famoso hadís de los 7 tipos de personas que serán agraciados, digamos, por la sombra del trono, con la sombra del trono de Dios. Es uno que da una limosna con su mano derecha y su mano izquierda no se entera, digamos. Si la mano izquierda de uno no se entera, ¿cómo va a enterarse otra persona? Digamos? Es una forma de animar e incitar a que el ser humano haga, digamos, el bien sin que se note, sin, digamos, y eso, digamos, el Islam va por este camino, pues uno tiene que hacer bien, pero no sentirse, digamos, superior o mejor que el que lo recibe. Pero sin embargo también, pues, lo más importante, uno también puede hacer, digamos, actos, digamos, de buena voluntad, actos de caridad, pero, digamos, que lo sepa todo el mundo, pues, pero que no Que la intención no sea para eso, no, ser nombrado sí. el más generoso. Es verdad, sí. Otro hadís también que es muy, digamos, muy severo, digamos, en que dice, pues, los primeros tipos de gente con que se calentará el Jahannam, el fuego del más allá, es el hombre que es rico, que da limosnas y solo para que la gente diga, oh, es un generoso, da limosnas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces la gente en el mundo musulmán tiende, digamos, a hacer el bien, pero que no se note, que no lo sepan los demás. No, además, en la sura de la vaca, en el segundo capítulo del Corán, es muy explícito el versículo, dice, si manifestáis vuestras dádivas, está bien, pero si lo ocultáis y lo dais a los necesitados y pobres es mucho mejor. Pero hay momentos en donde, por ejemplo, queremos en una ciudad, en un pueblo, edificar un hospital, una escuela, lo que sea, y claro, es lícito que la gente, para animar a los demás, no para, digamos, para decir, yo soy tal, es más, para ser agradecido y tal, pero sí se podría decir, oye, yo pongo 1 millón de euros. Y el otro pues dirá, mira, ha puesto 1 millón, pues yo pongo más. Y esto se hacía en la época del profeta pasa con él, cuando iban a alguna batalla, y era manifiesto lo que daba cada uno. Sí, exactamente. En la época del profeta, el profeta mismo, la paz sea con él, daba, digamos, de forma, digamos, la gente lo sabía y todo el mundo pues sabía que el profeta ha dado tanto o cuánto a tal persona o a otra persona. Digamos, hay esta vía, digamos, algunas veces pues se debe actuar de esta forma, sobre todo teniendo esta intención de animar a los demás. Uno tiene que, digamos, hacer una obra de caridad, no pensando en los demás para que hablen bien de él. Si uno, digamos, supera esta intención, lo puede hacer de forma, digamos, así, digamos, en pleno público, pues que lo sepa todo el mundo, pues, y de hecho, pues, se ha pasado en la historia y hay que socorrer no solo a los musulmanes, sino también a otros que no son musulmanes. También, a todos los necesitados, sean musulmanes o no. Esto me recuerda a que a veces, cómo llamar la atención para que la gente dé dádivas, el imam Ali, que Allah esté complacido con él, un día dio una limosna a un pobre y otro día a una persona rica. Se le preguntó, oye, le has dado una limosna a un pobre, es comprensible, ¿cómo se la das
a un rico y dice, claro, para que se diera cuenta y se entere de que, oye, eres rico, si a ti se te ha dado es que se te ha escapado, que él también sea generoso con los demás. Para terminar, hablando del trabajo voluntario, que es muy importante en el Islam, dice el profeta, la paz sea con él, as-sadaqatu burhan, es decir, el creyente, una de las manifestaciones es que tiene que ser solidario con los demás, y algo que es muy importante cuando el profeta nos lo dijo el imam, dice que todo musulmán tiene que dar todo musulmán, pobre, rico, se dice, bueno, ¿y quién no tiene? Y ahí se puede, la sadaqa o hacer el bien a los demás, tiene muchísimas categorías y muchísimas maneras de hacer. Con que uno no haga daño a los demás ya es algo, ¿no? Es verdad, digamos, las puertas del bien son infinitas. Y como dice el hadith del profeta, la paz sea con él, cada musulmán tiene que dar una limosna cada día, ¿sabes? Cada día. Cada día, por los, digamos, 360 huesos que tiene. Y si no, pues ayudar al prójimo. Y si no, pues una sonrisa, pues al encontrar a un hermano, ¿sabes? Es sadaqa. Es decir, tiene que hacer, digamos, sadaqa, digamos, aportar el bien a la sociedad de cualquier forma, sea material o de forma espiritual, como sonreír, digamos, cuando uno encuentre a otra persona. Muchísimas gracias, Rashid, por habernos acompañado hoy. Pues terminamos con este bonito mensaje de darnos limosnas unos a otros a través de la sonrisa. Una sonrisa que además alegra los corazones y hace que la gente, digamos, es el lenguaje o el idioma más universal que hay en el mundo. Todo el mundo entiende una sonrisa. Terminando con este mensaje optimista de sonreír, les recuerdo nuestro email, que es lajutbadelameca@cordobainternacional.tv, para que nos manden lo que ustedes vean oportuno, críticas, consejos, propuestas, de todo, propuestas de todo tipo. Y también les recuerdo la web, que es www.cordobainternacional.tv, para seguir tanto la emisión del canal en directo como para ver televisión a la carta, los programas que ustedes quieran, y también encontrarán ahí la Jutba de la Meca. Sin más, desearles lo mejor, pido a Allah que les bendiga cada día, y nosotros volvemos hasta el próximo viernes, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y hasta el viernes.